Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, ¿se me escucha? Ok, sí, sí, ahora sí te escucho un poco mejor. Voy. ¿Aló? Sí, Ahora, ¿qué tal? ahora sí. Bueno, es que como que se escucha se escucha muy poco, no sé si es Voy. bueno, ahora sí. ¿Ahora qué tal? Más o menos, ahora sí, me escucha, pero por lo menos me puede escuchar. Yo sí me escucho. Sí, es que como que siento como que tiene problemas de conexión con el audio, tal vez. No sé si es que estás conectado con auriculares o con el altavoz. Ok. Bueno, básicamente hoy lo que vamos a hacer es resolver un poquito este folleto lo más que podamos llegar posible. Creo que lo que hemos resuelto esta vez en este folleto básicamente fue lo de estadística y probabilidad. Ok. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar hoy con todo lo demás que no hemos trabajado de este folleto. Este folleto es diferente, a ver, creo que me parece que este sí lo habíamos trabajado. Creo que era otro el que no habíamos trabajado, vamos a ver, creo que era será este, o si lo hemos trabajado este. No me acuerdo. Este sí lo hemos trabajado, Ese sí. este sí me acuerdo, y este otro me parece que también lo hemos trabajado, pero mm, me parece que sí, o no, no, este no lo hemos trabajado completamente. Vamos a trabajar todo antes de llegar a estadística. Entonces vamos a ver, ¿cómo podíamos hacer esta primera? ¿Recuerdas cómo trabajábamos esta Mm, ecuación? ok, si la medida del radio de la circunferencia C es 3 y su centro es menos 2,0, entonces la ecuación de C corresponde a... mm, no, la verdad es que no recuerdo bien. Recuerda que era esta ecuación. Vamos a ver, voy a escribirla. Aquí menos h elevado a la 2. Ok, más y menos k elevado a la 2 igual el radio al cuadrado. Esa era la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, si y recuerda que el par ordenado era el centro de la chica, h como acá, Ah, sí. no era H así. como acá. ¿Cuál de las opciones es la correcta? Sí, logras ver el documento, ¿verdad? Sí, voy para hacerlo en la calculadora. Claro, no hay que hacerlo en la calculadora, nada más es transformarla. Ah, ok, sí hay que Recuerda que transformar es la x ecuación menos que nos h es piden. menos 2. Ah, sí, solo la ecuación. ¿Cuál de estas Sería cuatro se la parece? C, La C, ¿sí? seguro. X menos h a la 2 y Ajá. x.
Primero, ve ese signo. Ah, menos menos, entonces se vuelve positivo, cierto. Es X más, es la D. Ok. La D. Sí, porque negativo y negativo da positivo, cierto, cierto. Ok, ok. Se cancelan los signos. Está bien. Ahora, entonces nos vamos a ir a los ítems 2 y 3. Dice, para responder los ítems 2 y 3, considere la circunferencia C de centro Q de 0,2 y los puntos P y Q, P y R. Entonces, Q es el centro y los puntos P y Ujú. R son puntos que están en la circunferencia, digamos, son puntos. Entonces dice, si la medida del radio C es 2, entonces considere las siguientes proposiciones. P es ubicado en el interior de la circunferencia y R es ubicado en el exterior de la circunferencia. ¿Y cuál de ellas son verdaderas? ¿Qué diría usted? ¿Será interior o será Mm, exterior? Voy a hacer una copia de esto. Voy a abrir un Word. voy. ¿Cuál era la fórmula para eso? Ok. Pues, ok. Vamos a ver. Pues, um, pues, ok. Eh, a ver si ves el Word. Sí. Ok. Recuerde que para determinar si un punto era interior o exterior, primero teníamos que armar la ecuación de la circunferencia, porque ya que en este caso no tenemos la ecuación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ajá. Ok, como no tenemos la ecuación de la circunferencia, entonces necesitamos armar esta ecuación. Y para armar esta ecuación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos quedaríamos a ver? La ecuación, digamos que es así, más Hay que ubicar X, Y K, ¿verdad? H y K. que primero achica para Y X y después Y. encontrar el radio al cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice que el radio es 2, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, como es radio al R cuadrado, igual. sería 4, ¿de acuerdo? Ujú. Como el radio es 2, entonces 2 elevado al cuadrado es 4. Ahora sí, después nos dice que es X, la fórmula es X menos el valor de H, que es, ¿cómo sería el valor de H? Recuerde que el centro es el punto Q. Menos uno. Ah, el No, centro es el punto Q. el centro es Q. Entonces, dice, considere la circunferencia C del centro 0,2, Q, que es 0,2, y los puntos P y, Q, P y R. Entonces, el H es 0, como el H es 0, entonces quiere decir que H esto sí me es. queda como X al cuadrado, ¿de acuerdo? Y K es 2. Como K es 2, entonces me quedaría negativo el signo. ¿De acuerdo? Este es esta sería la ecuación. Ahora, para saber si P es un punto interior o punto exterior, ¿verdad? Primero evalúas el punto P y como tenemos las variables X y Y, es donde vamos a cambiar. Ah, sí. Entonces usted lo hace en la Menos calculadora. uno. El primero lo metes
lo metes de esta manera. Vamos a agarrar la ecuación, copiarla. ¿Sí? Entonces, paréntesis, ponemos menos 1 al cuadrado más, y sería menos 1 menos 2 al cuadrado. Y evaluamos esto a la izquierda. ¿Me dice cuánto le da el resultado a la izquierda? Voy. Ok. Tendría que darle 10, ¿verdad? Voy. Menos. Ok, tengo que poner menos 1. Entre paréntesis, menos 1 a la 2 más menos 1 menos 2 a la 2 igual 4. Ujú. Y luego había que darle Shift Calc. No, le da igual. Ah, Usted solo nada más igual. pone menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 2 al cuadrado. Y opera ese resultado y me dice cuánto le da. Ah, ok. Me dio 10, sí. Como le dio 10 y 10 es menor que 4, entonces, ¿qué podemos concluir? Que está afuera. Es un punto exterior. Ujú. Entonces significa que la primera es falsa. Ok. Ok, de acuerdo. Sí. Aquí vamos a poner P1. Vamos a centrar. Y ahora sí, ya tenemos la proposición 1. Vamos con la proposición 2. Entonces volvemos a agarrar la misma ecuación. Y hacemos todos los cambios. Ok. Ok. Pero ahora el punto es 3,2, ¿verdad? R. 3 y 2. Sí. Pero ahora sería, aquí sería 3. Aquí sería 2. ¿Y cuánto da eso? 9. 9. Entonces Ujú. significa que eso es un punto exterior. Exterior. Los dos son exteriores. Y en la proposición dice que, a ver, sería un punto exterior, correcto. Entonces claramente sería solamente la 1. ¿De acuerdo? Solamente la Ujú. 1, no, solamente la 2. Sí, solo la 2. Listo. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces ahora sí. Dibujar, nos vamos. Vamos entonces aquí. Tenemos la 2. Veamos la 3. Voy a agarrar aquí. No me haciendo en este Word los ejercicios más difíciles. Entonces vamos a aquí en este PDF, dice, si QP es el radio de C, entonces la ecuación de dicha circunferencia, ¿cuál sería? Entonces, recuerde que el punto P es menos 1, menos 1. ¿De acuerdo? Y Q era 2,0. ¿Sí estamos de acuerdo?
mentira, el punto P era 0,2, el punto Q era Q 0,2. es 0,2. Ok. Ok. Como tenemos dos puntos y dice que QP es el radio de la circunferencia, podemos utilizar la fórmula de la distancia, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas cómo se calculaba la fórmula de la distancia? Recuerda que la fórmula de la distancia se calculaba con, vamos a poner los puntos Q, que es 0,2. P. Que eso es X y Y. Y luego P es. Eso es X1, Y1 y el otro es X2, Y2. Que son Y1 y X2, Y2. Ajá. Pero, bueno, sí, ok, tienes toda la razón. Entonces vamos a poner en rojo. ¿X2 o era X2 menos X1? X1, Y1, Ah, ok, X1, Y1 y X2, Y2. X2, Y2. 1, Y1 a la 2 más X2, Y2 a la 2. Ahora, ¿cuál era la fórmula de la distancia? Aquí. Más X. No. X. ¿Era más o era menos? Es lo que no me recuerdo. Recuerda que era esto. Mm, Ok, la distancia de esos dos puntos era x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Hay diferencia entre si se pone el X1 o el X2 primero? O el Mm, Y1 primero. Usted puede poner, sí, porque digamos, si usted pone x1 menos y1 al cuadrado y x2 menos y2 al cuadrado, y no cumpliría la regla. Recuerde que es la diferencia de los x al cuadrado más la diferencia de los y elevado al cuadrado para que le dé el radio. Ok, entonces X1 menos X2 más Ujú, Y1 menos Y2. exactamente. Entonces sería y1 que es 2 menos de fórmula y y2 sería menos 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le da eso? Poner R porque es el radio que estamos calculando. A raíz de 10. 10. Sí. Es raíz de 0 menos menos 1 a la 2 más 2 menos menos 1 a la 2.
Entonces, esto da raíz de 10. Sí. Y la ecuación, vamos a escribirla aquí. Ok. Entonces, como el radio es raíz de 10, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo? Perdón. Como el radio es raíz de 10, en la ecuación sería x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero tendría que ser raíz de 10 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Cuadrado. Ajá. Y si hacemos raíz de 10 elevado al cuadrado, ¿verdad? La raíz se cancela con el elevado al cuadrado, entonces me quedaría 10. 10. Entonces aquí sería 10. Y entonces, ¿cuál es esa la correcta? Esas 4. Sería esta, ¿verdad? Ok, vamos a traernos vamos a la 4. Esta 4 sí puedes meterla en la calculadora, ¿de acuerdo? Ok. Ok, esta 4, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero tienes que encontrar la ecuación de la circunferencia y después empiezas a sustituir para la primera proposición. Y se acuerda que había que darle chip cal 23 y chip cal menos 23. Y le apuntábamos los valores y ahí determinábamos su clasificación. Ok. Entonces, eso dice lo siguiente. Para responder los ítems 4 y 5, considere la siguiente gráfica que ilustra la circunferencia del centro O, la cual es tangente al eje X en 1,0. Ok, este radio sería, 1,0. no, es el punto sería, Ah, perdón. ok, el centro sería 1,2. Sí, el centro es 1,2. Ok, y el radio sería, ok, de aquí a aquí también. 1, No, ¿cuánta 2. distancia hay de aquí, Sí, de 2 a 2. 0? 2. 2. Es que decir que el radio es 2. Ok, ¿cómo quedaría la ecuación? X menos El h al radio no sería cuadrado. 4. No, porque vea la distancia que hay de ese centro al punto que contiene la recta tangente. ¿Cuánta distancia hay de 2 a 0 con respecto al eje Y? Ah, ok, sí, 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 hay solo 2. 2. Entonces quiere decir que el radio es 2. Ok. Entonces, eso me quedaría armado de la siguiente manera. Sería x menos 1 al cuadrado Más y menos 0 al cuadrado. ¿no? Y menos 2. Y menos 2, entonces es y menos el radio. No, amigo. Sería más bien, recuerda que el centro es 1,2. El centro es h y k. Ah, sí, perdón, perdón. H es 1 Es que el y radio también k es es 2. 2. El radio es 2, exactamente. Ok, sí. Ya, eso fue que me Pero cuando confundí. usted eleva el radio al cuadrado sería 4. 4. Ahora sí. Entonces, teniendo eso, sustituye, por ejemplo, y igual a x, lo cambias a y por una x y encuentra los valores con shift cal 23 y shift cal menos 23. Similarmente para la otra recta. Voy.
Ok. Vamos a cambiar y igual a X. Ujú. X es 1, entonces tengo que poner en vez de Y una X. En vez de Y 1. No, digamos, ustedes están ¿O qué hablando se de la refiere con primera. Y igual a X? Sí, de la primera. Ok, entonces en la primera cambias la Y por una X, donde hay Y lo cambias por un X y resuelve la ecuación. Esa ecuación la resuelves usando, la metes en la calculadora, pones chip cal 23, le da igual y anota el número. Después le da chip cal menos 23 y anota el otro número que le falta. Ok, Y ahí comparas si la recta secante es tangente o si es exterior. hay dos. Ok, para la primera, ¿cuántos valores le dio? ¿Cuánto? Ok. Y si la primera, entonces, si lo hacemos que y igual a X, sería cambiar la Y por una X. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora sí, agarras esto. Voy a ponerlo en otro color, Pero en ¿verdad? la calculadora no se puede poner Y, solo X. Ujú, digamos, donde dice X menos R al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 4, ya que dice la recta Y igual a X, entonces donde hay Y lo cambias por un X, no hay problema. Entonces, calculemos con 23, ¿cuánto nos dio? Con 23, Lo con estoy menos metiendo así 23 y como cuánto nos dice dio. ahí, con ¿Perdón? 23 y lo que me da es... ¿Cuánto le daría con 23? 82. ¿Perdón? 2,82. 2.82. Ok, Sí. vamos a ponerlo con azul, con celeste. Y con menos 23. ¿Cuánto le daría con menos 23? ¿Usted me escucha, profe? No les estoy escuchando. Hasta ahorita le estoy escuchando. Voy, es que no, medio malo.
y es 0,23. 0,23. Eso le dio. Ok, note que esos dos resultados son distintos. 2,82 y 0,23. Por lo tanto, entonces, esta recta se clasifica como tangente. No, mentira, secante. Porque son dos varas distintas. ¿De acuerdo? Ok, Ok, entonces ya calculamos esta primera. Nos falta la segunda. Que vaya a poner esto con un color único, uniforme. Para saber que esto lo me funciona de dio esa cero forma. coma diecisiete era, profe. ¿Perdón? 0,17. Es que este micrófono está muy malo, no sé por qué. ¿En dónde le dio 0,17? En -23. En -23 le dio 0,17. Sí, Y en 23 sí le dio 2,82. sí. Ok, listo. Sigue siendo secante igual, ¿verdad? Porque son Sigue diferentes. siendo secante porque tiene dos valores distintos. Ujú. Ahora, similarmente lo vamos a hacer para la otra. Ok, Entonces, en la pero ahora otra, x igual 1. x igual 1. Entonces, venimos, escribimos la ecuación de nuevo. Voy a cambiar de color. Ok. Y entonces empezamos a escribir Me la dio P1, x. la proposición 1, y esta es la proposición 2, P2. Ok. Entonces, donde en lugar de X lo cambiamos por un 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 menos 1 más esto igual a 4. Ahora, escribes esta ecuación, pero en lugar de un Y, lo cambias por un X. ¿De acuerdo? Sí, Y estamos de acuerdo. me da 4. Vamos a ver. Ok, ¿cuánto le dio con 23 para la primera parte? 4. 4. Y con menos 23, 0. 0. Quiere decir Ujú. que es secante Secante también, igual. ¿verdad? Ujú. O sea que los dos son verdaderos. Ok, las dos son, serán verdaderas las dos, vamos a ver. Sí, ambas son verdaderas. Ok. ¿Se entiende esto de P1 y P2? Sí. Ok. La 5 se contesta con la 4. Ok, entonces la 5 se contesta igual con la 4, como si fuera la 4. Oye, profe, ¿me puede dar un momentito? Estoy llamando a mi mamá. Ok. Ya, ya vengo.
Recording in progress. No sé si votar aquí también. Ok, entonces estamos en esta proposición. Esta proposición es la misma que la número 4. Se responde con el número 4. Entonces, como se responde con el número 4, bueno, nos dice que la recta y igual 3 es exterior a C y que la recta x igual menos 1 es tangente a C. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente sería sustituir en la recta y igual 3 para calcular la primera, determinar qué clasificación es. ¿Me avisa? Ok. De ahí está La primera me de ahí da 2,73. 2.73 aquí Sí, y menos 23. 0,73 menos 0,73. Parece que ese es secante. ¿Ok? Ajá. Parece que es secante. Y en la otra que es x igual menos 1. Entonces venimos y cambiamos aquí. En esto. Y evaluamos de nuevo. ¿Me avisa cuánto le da? X igual 2. La primera. Sí. Y menos 23 es X igual 2 también. Eso es Parece que exterior. esa es ¿esa qué clasificación sería? Exterior, ¿no? Tangente. Tangente. Ujú. Como es tangente. Entonces claramente la respuesta correcta sería Ambas. Perdón. Solo la segunda. ¿no? Sería solamente la 2, ¿verdad? Sí.
Ok. Vamos a analizar estas 6. Estas 6 que puedes notar aquí dice, considera la siguiente gráfica donde R es el punto tangencial de la recta M con la circunferencia C de centro O. Además, RS es un diámetro de la circunferencia C. No sé si lo logras ver bien. Pero por ahí. Sí, profe. Entonces, cuando nos referimos a rectas tangentes son aquellas rectas que tocan en la circunferencia en al menos un punto, ¿de acuerdo? Ok. Rectas secantes ya sabemos que tocan 2 puntos. Sí. Ahora, note lo siguiente. Note que el diámetro es RS Sí. y el radio sería OS o OS. RO. ¿Ok? ¿De Sí. acuerdo? Y ya nos dice más que la recta M es una recta tangente a la circunferencia. Sí. Entonces, lo que nos están diciendo es que con certeza N es perpendicular con M. Y si ¿No? usted ve, sí es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es cierto porque vea que toda recta tangente a una circunferencia, ¿verdad? La distancia que hay entre el radio es el diámetro. Con respecto a esto, es perpendicular. Entonces, recuerde que toda la recta tangente de la circunferencia, ¿verdad? Siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto al radio o al diámetro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces sí es perpendicular. Entonces, claramente, con certeza, la recta N y M son perpendiculares. Ahora ve lo que nos dice, con certeza la recta tangente a C y que contiene al punto S es paralela a M. ¿Cuál es la recta tangente a C? A S, a la circunferencia y que contiene el punto S es paralela a M. Sería P. Dice, la recta tangente a la circunferencia C y Ujú. que contiene al punto S Ah, sí, tiene que contener. Es es paralela a paralela a M. M. Sí, es verdadero. Podría funcionar. Pero lo curioso es que S, digamos, S está contenido en la recta N. ¿De acuerdo? Ujú. Y R está contenido en la recta M. ¿Lo ves? Entonces quiere decir Sí. que ambas sí son paralelas. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver cuál de las dos respuestas es correcta. Dice que es ambas. Pero vamos a ir al número 6. Dice que la 6 es la opción A. Y son ambas. Pero sí entiende claramente esto de paralelismo, perpendicularidad. Sí. Que dos rectas van a ser paralelas si no se intersecan. Ujú. Y ahora, con respecto a la circunferencia, como esta N es perpendicular a M y S está contenido en N y este mismo S está en el radio, claramente, y como RS son 2 puntos contenidos en la recta N y como N es perpendicular a M, entonces esta recta va a ser perpendicular a N y por ende ambas son paralelas. Veamos otra. Dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia C, la cual está dada por esta ecuación. Y dice que se Sí. traslada 4 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Y se obtiene la circunferencia C'.
Ok. Entonces nos dice que el centro de C' es 3,4 y la medida del radio es 3. Y de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Derecha. Veamos. No, la primera es falsa. ¿Será falsa? Sí, porque sería 5,4, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Consideremos una recta. Ok. Ubiquemos el punto. Este punto, o sea, el centro HK. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale H? H vale 1. Pero vea que está positivo y por fórmula Vale tiene que menos estar 1. negativo. Ah, cierto. Sería -1. ¿De acuerdo? Ahora, K vale 4. ¿Cómo está el signo? Negativo, Negativo. ¿verdad? Ujú. Entonces sería 4. Quiere decir que el punto está por aquí. Sí. Entonces, ese sería el par ordenado. O sea, el centro de esa circunferencia. Cuando le dicen se traslada 4 unidades hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Sería entonces 1, Mm, Quedaría 2, 3. 3 y 4. Quiere decir que está ubicado en este punto. Y ese punto sería 3,4. Sí. Entonces quiere decir que el centro de la circunferencia, ese prima nuevo sería 3,4. Ahí estamos bien. Ahora dice que la medida del radio C' es 13. Pero recuerde que las relaciones de circunferencia lo que cambian son las coordenadas, la posición de las coordenadas y el radio se mantiene. Entonces quiere decir que el radio no sería 9, sino sería 3. ¿De acuerdo? Sí. Porque recuerde que para sacar el radio tomamos entonces la raíz cuadrada de este número y la raíz de 9 Sí. en términos positivos es 3. Entonces claramente sería solamente la 1. Esta otra, Se da por x menos 4 a la 2 más y a la 2 igual a 1 se tiene la circunferencia. Dada por x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. Entonces la traslación realizada corresponde a... A ver. Ok, eso correspondería a 4 unidades hacia la izquierda del paralelo X. correcto. Porque sí, porque es menos 4 y está negativo. Entonces quiere decir que es El 4. -4, veríamos en signo, quiere decir que quiere decir que el h es 4. Sí. Pero como está en x al cuadrado, quiere decir que se corrió 4 unidades hacia la izquierda. Ok. Pues ahora sí. Dice, para responder los ítems 9 y 10, considere la siguiente figura formada por el pentágono regular, que es AEDCB, y los triángulos equiláteros FAB y BCG. Entonces, en otras palabras, tenemos este pentágono de aquí, tenemos este Sí. triángulo, tenemos este otro. ¿Ok? Después tenemos también que esta medida de D vale 4. 4. Eso quiere decir que Nos todos preguntan por el área del triángulo BCG. los del triángulo. Nos preguntan por esta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, quiere decir que como ED vale 4 y como es un pentágono regular, ¿cuánto vale BC? Lo mismo.
el lado BC vale 4. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, por ser un triángulo rectángulo, en triángulo equilátero, hay una fórmula que dice claramente que es 3 veces L al cuadrado. Es mentira. No, era L al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Ese sería el área de un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Entonces, vas a sustituir en la medida del lado. Que es 4, sería 4 por 4, 16. 16 por raíz de 3 dividido en 4. ¿Y cuánto sería? Debería darle esta respuesta. Uy. La fórmula era lado por Lado al lado a la cuadrado. 2. Ajá, lado Ajá. al cuadrado Raíz de por 3. raíz de 3 menos 4. Dividido en No, 4, ¿verdad? dividido entre 4. Ajá. Ok. Eso me da 4 raíz de 3. Entonces, claramente sería 4 raíz de 3. Perfecto. Lo sé. Lo que nos pregunta ahora es, ¿cuál es el perímetro del polígono AEDCGBIF? A, Entonces sería AEDCGBIF. Entonces, prácticamente nos el preguntan por perímetro. Pues básicamente vamos a poner una línea más gruesa. Sería esto. ¿De acuerdo? Recuerda que el perímetro es la suma de las orillas. Y como está preguntando por el polígono AEDCGBIF, tendríamos que sumar todos estos. Como ED vale 4, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado? Usted me dice 28. 28. Ok. Vamos a esta. Escucha. Esta otra. Dice, considera los siguientes ítems 11 y 12. Para responder los ítems 11 y 12, considera la siguiente información. Nos pregunta por el perímetro del polígono A, B, C, D y E. Ok. Ok. Entonces vamos a escribir. Vamos a irnos al Word. ¿Observas el Word? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Aló? Sí, profe. ¿Me Sí, lo veo. escucha? Sí, yo sí lo escucho, pero usted a mí a veces no, porque el micrófono está mal. Ok, bueno, el perímetro sería entonces igual, hacer lo mismo. Tendríamos que medir el perímetro del triángulo
B, C, D y E. Bueno, yo lo estoy haciendo al revés. Esto es lo que hay que medir de perímetro. Sí. Entonces, A E vale 3 y D a C ¿qué? vale 5. Entonces, si esto vale 2, Vale 2, sí. Y esto luego vale 2. 2, 3. Vale A, B D a C. sería 3. ¿Verdad? Y de 3, 4, 5, 6. De B a C vale 2. 2. De A, De bueno, C a D vale 4. de 0 a 6 vale 6. ¿Cierto? De E a D sería 6. Sí. Nos faltaría calcular este tramo. Que vale 4. ¿Será que valga 4? Bueno, Habría que calcularlo. sí, hay que Entonces, calcularlo. y para calcularlo tenemos que usar la fórmula de la distancia. Entonces, si usamos la fórmula de la distancia, vamos a obtener lo que nos pide. Vamos a encontrar la medida CD, que le voy a poner como distancia. Y entonces hay que calcular entonces la raíz cuadrada. Voy a escribir algo que tenía por acá. Esto lo voy a borrar. Por un momento. Creo que esto habíamos calculado, ¿se acuerda? Con el radio, con la distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí CD. Ok, entonces calculamos la distancia entre dos puntos. ¿Cuál sería el par ordenado C? El par ordenado C sería menos 1 o 3. No, 1, 2, 3. Menos 1, 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer X1, Y1. Sí. Nos falta el X2, Y2. El X2, Y2 sería el D. D. D sería, De 3,6. sería 3 en X y 6 en Y. ¿De acuerdo? Sí. Ya aquí ya lo sustituimos, ¿verdad? Ujú. Y entonces mi primer X1 es el punto C y mi primer X y mi segundo X, bueno, mi primer par ordenado sería menos 1,3, que sería X1 Y1, y X2 Y2 sería 3,6. ¿De acuerdo? Entonces sería menos 1 menos 3 más 3 menos 6. ¿Cuánto nos da esto? 5. 5. ¿Ok? Entonces, al final, vamos a ver. Teníamos esto, ¿se acuerda? Al inicio. Sí. Eran estos, ajá. Entonces, ¿cuánto nos queda el perímetro? Sería 18. Perímetro sería 2 más 6 más 3 más 2 más 5, ¿verdad? Sí. Y eso sería 18. Voy, profe. Un momentito.
¿Me avisa? ¿Qué cosa, profe? Perdón. Ahora sí, es que estaba esperándolo. Sí, ya. Ok, esta pregunta básicamente es de área. Esta pregunta es de averiguar básicamente el área A, B, C, D y E. Cuando tenemos coordenadas rectangulares, podemos hacerlo fácilmente aplicando unas fórmulas básicas. Bueno, en este caso usted puede ver la figura A, B, C, D y E. Usted puede considerar dos partidas en dos figuras. Una que es un Un triángulo triángulo y un celeste rectángulo. y lo otro que es un rectángulo Sí. morado. Sí. Entonces, para el área del rectángulo morado, básicamente es aplicar base por altura o largo por ancho. Ujú. Entonces, si vemos AE vale 2 Por 3. y AB vale 3. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, quiere decir que el área de este rectángulo sería 2 por 3, 6. sería 6. Ok, el del triángulo era lado a la 2 por raíz de 3 dividido en 4. No, el de que hicimos anteriormente era Era un para triángulo para un equilátero. triángulo equilátero. Para un Sí, triángulo es cualquiera es cierto. base por altura dividido entre 2. Ok, con razón. Base por altura dividido entre 2. Entonces, si hacemos base por altura entre 2, hay que ver que la base Es 4. iría de menos 1 a 3. Sería 4. 4, sí, por 3. 4 Que es por 3 12. son 12. Dividido entre 2, 6. Entonces 6. sería Entonces, 6 la más suma de 6. estas dos áreas
Es 12. Ah, 2. ok. Entonces, para sacar el área de un polígono hay que sacar formas y hacerlo con nosotros. Exactamente, si usted tiene un Ok. polígono, si usted tiene un polígono con coordenadas, usted puede usar las fórmulas básicas de polígonos. Por ejemplo, el área de un triángulo cualquiera, que es base por altura entre dos, el área de un rectángulo, que sería base por altura, o el área de un cuadrado, si le apareciera un cuadrado. Si tuviera la oportunidad de tener un cuadrado, que donde tenga todos los lados, sería lado por lado al cuadrado. ¿Entiendes? Entonces, de ahí puedes basarse en eso. Vamos a ver una última. Pero esa última vamos a irla trabajando diferente. Bueno, estos los vamos a dejar para después. Creo que estos no hay ningún problema. Podemos dejarlas para después. Vamos a poner unas de las más difíciles. Digamos que vamos a trabajar con esta. Vamos a ir trabajando con otras más difíciles. Dice, para responder los ítems 27 y 28, considera las funciones f, h y g. Entonces, nos dice que un intervalo de f donde f tiene inversa, ¿cuál sería? Ya le digo. Sería. Sería la C. Menos 3 a 0. Sí, porque solo. De eso sí me acuerdo. Era para saber si tenía inversa, era solo porque solo subía o solo bajaba, ¿verdad? Solo crece o solo decrece. Ujú. Vea esta proposición. Dice que g o f de menos 1 Ok. es menos 2, que h o g de x es x menos 1 y que si es factible efectuar g o h de x. Ok. Sí. Entonces tenemos h o g y tenemos g o h. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, para que g o f menos 1 dé menos 2, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner g G, afuera entre y paréntesis, evaluarlo con f de menos 1. fx. F Ujú. de menos 1. Ok, ¿cuánto es f de menos 1? F de menos 1 está en un gráfico. F de menos 1 De sería, menos 1 ¿cuál sería la correspondencia de f de menos 1? La imagen de menos 1 es, menos si menos 1 es x, la imagen de menos 1 es 1. 1. Ahora, ¿cuánto es g de 1? Menos 1. Ah, no. Aquí está el criterio. No, es x menos 2. G de 1 es 1 menos 2, sería menos 1. Sí, menos 1. Entonces, claramente esto no es, No, eso está mal. está mala. Ok. Ahora dice que h o g de x es x menos 1. Tenemos h, tenemos Menos g, 1. que es este. Entonces tendríamos que hacer h evaluado en g de x, pero g de x es x menos 2. ¿De acuerdo? X menos 2, sí. Sustituimos en la función de h. Entonces tendría que hacer, la imagen de x menos 2 sería x menos 2 más 1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cuánto es esto? X menos 2 más 1. Si lo soltamos, sería Sería X x, más 1. ¿no? X menos Sí, 1. menos 2 más 1. Menos 2 más 1 sería menos 1. Sí, menos 1. Entonces, esa sí Ok. es cierta. Ok, ya sabemos que esta es correcta. Entonces hay que comprobar Sí. si ambas son, digamos, si ambas cumplen esa proposición. Entonces, vamos a ver una cosa. Dice que si es factible efectuar g o h de x. Ahora, para que sean factibles, ¿verdad? Tienen que dar igual.
Ok. O sea, h o g de x y g o h tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces no es factible. Pero también Ya sabemos podemos considerar esto. Si sacamos el dominio tenemos el dominio de esta. menos Ok, 1,3 y entonces, menos si el 3,1. dominio de G es igual al ámbito de H, entonces son factibles. Si no, no son factibles. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si evaluamos, vamos a encontrar la imagen de menos 3 para H. ¿Cuánto es la imagen de menos 3 para H? Menos 3 más 1. Menos 3 más 1. Más x más 1. Sería menos 3 más 1, pero menos 3 más 1 es menos 2. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, la imagen de 1 sería 1 más 1. 1 más 1 es 2. 2. Ahora yo le pregunto, Entonces no son factibles. el ámbito de H es igual al dominio de G. No. Parece que no. Entonces es No es falso. factible. Solo es verdadera la segunda. Solo sería verdadera la segunda. Ujú. Y si nos vamos al enunciado, bueno, a las respuestas, la número 28, claramente tendría que ser la Ah, la 28, ¿verdad? ok. Sí, sí está claro. Sí. Esta 29, yo me acuerdo que en el momento le costó un poquito, ¿verdad? Sí. Recuerde que para calcular una función inversa, ¿verdad? Usted tiene que, ¿verdad? Si es una función lineal o una función cuadrática o una función exponencial, lo primero que tienes que hacer es cambiar fx por y, ¿verdad? Después de que te cambies a y, ¿verdad? Lo cambias por y. Igual es la ecuación. Sería x Entonces, menos x entre 2 más 4. Entonces cambias la y por una x y la x por una y. pasa a ser x igual y menos 2 más 4. Y luego, hace el despeje en términos de x. Entonces usted tiene x igual, no mentira, x igual, pone y medios Y me divide entre más 2 4. más 4. Sí. Y lo que hace ahora es despejar en términos de y. Entonces pasas el 4 al otro lado del donde está el x, pasarías a, no está, ¿verdad? Ujú. Entonces sería x más 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo? Perdón. Aló, ¿No me escucha? ¿Aló? ahora sí me escucha. Sí, sí, profe, pero usted me escucha a mí. Ahora sí lo escucho, fue que yo tenía el altavoz en silencio. Ah, ok, ok. Ok, entonces, volviendo a lo mismo. Entonces, lo primero que haces es cambiar la y, el f de x por una y. Luego, el y y las x los invierte y despejas en términos de y. Pasamos el 4 al otro lado. Entonces nos quedaría x menos 4 X menos 4 igual y igual entre a y 2. entre 2. Ujú. Entonces pasamos el 2 a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces me quedaría 2x 2x menos menos 8. 4. Sería 2 por x, 2x menos 2 por 4, 8. Sí.
igual Y. Y este y encontrado, esa es la f inversa. Entonces, f inversa sería esto. 2x Ya menos 8. 2x menos 8. Que sería la B. Ok. Es los números. Ujú. Ahora, aquí vienen unas que saben esto. Yo les recomiendo que este folleto lo agarres, lo practiques y un día de estos compartes usted la pantalla y vamos revisando las dudas que tenga. Ok. Para así ir viendo y analizando cómo usted trabaja los ejercicios. Le voy a pasar yo este PDF Está bien. para que pueda practicar con ello. Este Word se lo voy a enviar también al mismo tiempo. Vamos a guardarlo. Práctica. Vamos a ver. Esperar. Chain. Voy a poner el PDF. Creo que pues están los ejercicios que practicamos. Ahí están. Ok.